Buenos días, colegas. Bueno, vamos a empezar. Me dijeron que ya empiece. Bueno, mi nombre es Luisa Rivas, soy obstetra y trabajo en el hospital de Ventanilla y bueno, hoy día vamos a estar con lo que es planificación familiar y anticoncepción. Para entrar de lleno a lo que son anticonceptivos, siempre es bueno saber la historia, ¿verdad? La historia de los métodos anticonceptivos. Muchas veces, por cultura general, tenemos que tener una noción cómo vinieron los métodos anticonceptivos, cómo estuvo nuestro Perú en aquella época en que los métodos anticonceptivos ingresaron, en qué momento dijeron no, y en qué momento nuevamente continuó. Hay varias cosas que uno puede descubrir con eso. Bien, entonces con el tiempo, pues hace miles de años ya, la historia humana ha tenido un acercamiento a lo que es la anticoncepción. Planificación familiar no viene desde ahora, viene desde la época remotas, pero no necesariamente con el término de planificación familiar, sino con lo que es en sí la planificación familiar. Siempre se ha practicado pues, en sociedades dominadas por códigos sociales, políticos o religiosos que requieren que las personas sean prolíferas y se multipliquen. Aquí entra ya lo que es la iglesia, ¿no? Antes pues, la iglesia tenía un superpoder contra la anticoncepción, no permitía que la población en sí tenga acceso libre a lo que es la anticoncepción. En cuanto a la parte religiosa, en cuanto a la parte política también, la parte gubernamental también entraba ahí a tallar, y la parte social pues la marginación por la mujer, porque siempre la mujer era la que supuestamente tenía que llegar virgen al matrimonio, la que tenía que tener periodo de abstinencia, etc., ¿no? Como aquí podemos ver en la historia cómo aparece, por ejemplo, en el siglo XX, la mujer que tenía relaciones sexuales pues, tenía que tomar un brebaje, ¿no? A base de plomo y mercurio, poniendo en riesgo su salud. ¿Okay? Otras culturas también en ese entonces decían que si la mujer tenía contacto con los testículos de una comadreja no salía embarazada, ¿no? Y mucho más si se lo ponía en los muslos. También decía que si hacían brebajes con hígado desecado de gato, especialmente negro, también evitaban embarazarse, ¿no? Otras culturas en la Edad Media, en la parte de Europa, decía que si la mujer tiene relaciones sexuales y la mujer da 3 vueltas sobre el lugar donde miccionó pues, un lobo, entonces supuestamente no salía embarazada, ¿no? En Australia por 1990 no tenían una noción de qué era el condón, ¿no? Entonces se agenciaban de lo que tenían y de lo que podría utilizarse, ¿no? Y incluso utilizaban lo que son los envoltorios de golosinas, asimilando o digamos como un reemplazo al condón, digamos, ¿no? Que es ahora el condón en sí. Entonces de esa forma pues la gente desde mucho antes va teniendo nociones, buenos días, va teniendo esa idea de querer evitar tener un hijo. En 1916, por ejemplo, hay un error político, en 1890. En 1916, Margaret Sanger, ¿no? Ella fue una valerosa mujer de un movimiento en la que promovía lo que era la planificación familiar, pero en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces esta mujer luchó mucho en esta temática. Y en 1950, pues ella financió lo que es a raíz de este instituto del plan, bueno, no es muy bueno mi inglés, del Planned Parenthood,
¿no? Se financió la búsqueda inicial de anticoncepción oral de primera calidad. Empezaron las investigaciones ya. Pues hoy en día esta institución continúa liderando el movimiento a favor de la planificación familiar, defendiendo y ampliando positivamente los derechos reproductivos de las mujeres y sus opciones en contra de aquellos que que lo limitaban en ese entonces, ¿no? Esta valerosa mujer es muy, digamos, es una representación de la defensa en lo que es la planificación familiar. Bueno, a continuación los numerosos métodos que se han aplicado tanto en hombres y mujeres a lo largo de la historia con el fin de disfrutar su vida sexual sin dejar de planificar su vida familiar con responsabilidad. Existían pues los métodos conductuales. Estos métodos conductuales eran los primeros métodos de planificación familiar que estaban basados en la conducta sexual, ¿no? Y son todavía utilizados por millones de personas en el mundo. Estaba involucrado en este tipo o en este rubro pues la abstinencia continua del ser humano, relaciones sexuales sin llegar a la penetración, el retiro, ¿no? O sea, no eyacular, sino retirarlo antes de eyacular, el método de la observación de la fertilidad y método de amenorrea por lactancia, ¿no? Entonces, todos estos métodos estaban dentro del rubro de los métodos conductuales. En este entonces, pues eran muy, digamos, se evocaban mucho estos métodos para evitar tener hijos no deseados. En cuanto a la abstinencia continua, pues cuando la mujer ya empezaba a tener su primera regla, le pedían pues que no tenga relaciones sexuales, ¿no? Era como, digamos, que uno tiene su hija y evitar en todo caso de que tenga contacto sexual. Entonces, pero más que todo era por el nivel cultural de aquella época en que el hombre quería tener una esposa virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los embarazos o los hijos que tuviera, él era como una certeza que eran sus hijos, ¿no? Más que todo por ahí iba, ¿no? Esto favorecía al hombre a la proliferación también a tener contacto con prostitutas. Como no podía tocar a la enamorada, a la novia en ese entonces, no tenía contacto sexual, iba a lo que es la prostitución. El movimiento de maternidad voluntaria, en este caso liderada por dos mujeres, Elizabeth Cady y Susan Anthony, en la década del 1870 en Norteamérica. Ellas abogaban por lo que es la maternidad voluntaria, o sea que la mujer tenía ese derecho de decidir. Bueno, no habían derechos estipulados, pero más o menos evocaba eso, que la mujer tenía o quería empoderarse en ese derecho de decidir tener o no hijos en el momento que ella quisiera, ¿no? Estas mujeres valerosas creían que las parejas casadas debían abstenerse de tener relaciones sexuales para controlar el tamaño también de sus familias, ¿no? Pues todo esto, tanto fuera del matrimonio como dentro del matrimonio, condicionó a que los hombres vayan a lo que es la prostitución, busquen placer en otras mujeres que no eran sus mujeres o sus novias. Pero y esto trajo una consecuencia, ¿no? Una consecuencia que generó epidemias en cuanto a lo que son infecciones de transmisión sexual hacia fines del siglo XX. Entonces, ¿qué significa esto? En la parte de la epidemiología, pues es un problema de salud pública en ese entonces. Y en respuesta al aumento de la prostitución, ¿no? Que ya estaba esa problemática instalada, y a lo que son las infecciones de transmisión sexual en 1885, el movimiento de abstinencia femenina lanzó la campaña, ¿no? De la cinta blanca, que proponía que los hombres que decían ser puros lleven una cinta blanca en la solapa. Quiere decir que los hombres fieles que se acataban esto iban bien sacando pecho de tener una cinta blanca, que ellos no, digamos, no sacaban los pies del plato, ¿no? Entonces estas mujeres proponían esto, ¿no? En ese entonces. Luego en la Edad Media,
La edad promedio de la primera menstruación era más o menos alrededor de los 20 años, imagínense. Y eso ha evolucionado rotundamente a la época actual en la que estamos. Hacia 1840 este promedio va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces la primera menstruación, que es la menarquia o la menarca, en este entonces pues era entre los 17 y 18 años. Y hoy en día la edad promedio en el cual las jóvenes tienen un primer relación sexual, digamos, perdón, el primer menstruación es de 12.5 años. O sea, ha ido bajando. También leí por un artículo por ahí que mucho tenía que ver también lo que es la luz, ¿no? La luz artificial también tiene mucho que ver con esto. Entonces ustedes van viendo, pues aquí, digamos, adolescentes por ahí se escapaban y tenían relaciones sexuales, era poco probable de que salgan embarazadas, ¿no? En cuanto acá ya la época actual, ya está, la edad ya no es ni de 20 ni 17, sino 12.5 promedio de años, ¿no? En estos métodos conductuales estaban también lo que son las relaciones sexuales sin penetración. Entonces podían tener caricias, podían tener contacto, incluso dormían en camas, ¿no? Cuando digamos, bueno, ahora cuando uno tiene su pareja y quiere estar con su pareja, simplemente pues opta por un método anticonceptivo, el que le adapte tanto a él o a ella y disfrutan su sexualidad. Pero en ese entonces no había esa elección todavía. Entonces tenían unas camas incluso que tenían una madera de la parte de la cintura para abajo que se dividía, ¿no? Y ellos podían acariciarse de la cintura para arriba, pero no tenían contacto sexual. Sostenían que la masturbación, ¿no? y otras actividades sexuales no reproductivas eran pecados, consideraban pecados antinaturales, porque eran, digamos, era una forma de protección, de evitar comer o eyacular y evitar tener contacto con el óvulo, el espermatozoide y que se forme el nuevo producto. Entonces, como la fornicación, la violación, miren, la fornicación, la violación, el incesto y el adulterio, en esta época podían conducir a un embarazo y eran pecados naturales. O sea, eran un poco más aceptables que los otros, un poco ilógico, ¿verdad? Y por lo tanto, mucho menos más graves que masturbarse. Eso quién lo dijo, Agustino Oipo, que fue un médico en ese entonces, fue un religioso que dijo estas cosas. Luego, si él en esta época restringía, ¿no? Ponía bloqueos, en otro lado, en la India ya se estaba escribiendo lo que eran los escritos del Kama Sutra. ¿Sí han escuchado el Kama Sutra, verdad? Entonces ya se estaba escribiendo estos escritos, mientras que por un lado decían que masturbarse era un pecado y los placeres eran pecados antinaturales, pues aquí los placeres, las masturbaciones estaban dentro de este libro. Este libro se escribió más o menos en 400 años en India. Escribió el libro más importante este personaje, Mayyanada, sobre juegos sexuales. Aquí está, dentro de los juegos sexuales está la masturbación, tanto masculina como femenina, y lo describen las figuras que están en el libro, ¿no? Juegos sexuales reproductivos y no reproductivos. Hola, buenos días, adelante. El Kama Sutra, ¿no? Este compendio se llamó el Kama Sutra, se llama el Kama Sutra. Es una enciclopedia de prácticas sexuales más completa del mundo antiguo. Los juegos previos al acto sexual y las relaciones sexuales sin penetración, traducidos y publicados en los Estados Unidos en la década ya de 1960, ya convirtió a este libro en la Biblia de la Revolución Sexual en esta época, ¿no? Ya se empezó a leer, se empezó a, digamos, a tomarle interés. Seguimos con esto de relaciones sexuales sin penetración.
En Norteamérica, en la década de 1940 y 50, se practicaba eso. En estos años la virginidad se consideraba un atributo muy importante en las mujeres solteras, ¿no? Y también a nivel de, no solamente de Norteamérica, sino también de Latinoamérica, ¿no? Sobre la virginidad. Entonces, ¿qué hacían acá? Pues estaban los famosos, como vemos en las películas de John Travolta, los cines que iban con los autos y todo eso. Entonces estábamos más o menos en esa época donde iban con sus coches, por ejemplo, los enamorados a ver su cine, su película X, y simplemente se acariciaban, pero no llegaban a tener contacto, o sea, la penetración de pene vaginal todavía no había, o sea, se evitaba. Luego aparece la revolución, pues en este caso las relaciones sexuales sin penetración se vieron relegadas a un segundo plano por la penetración vaginal cuando salió al mercado lo que es la píldora. Ya cuando apareció la píldora, más o menos en los años 60, ya esto pasó a segundo plano. O sea, ya no tener relaciones sin penetrar ya pasó a segundo plano, y ya vienen acá un poco más de juegos sexuales, la mujer tiene un poco más de libertad para poder tener la batuta de la anticoncepción en mano y poder disfrutar su sexualidad. Y por la década ya de 1980, tener relaciones sexuales vaginales en una cita ya se daba casi por hecho entre los heterosexuales, mientras que acá todavía había un freno, una abstinencia. Ya cuando apareció la píldora ya, digamos, ya no había ese temor de tener relaciones sexuales en cuanto a lo que es en la parte de la anticoncepción. Pero con la aparición del SIDA, en entonces a principios de los 80, la revolución sexual que estábamos aquí empezó a perder un poco su encanto, ¿no? Entonces hombres y mujeres del siglo XXI están en esta etapa, ¿no? Redescubriendo el placer de cortejar, seducir sin tener relaciones sin penetrar. Luego el otro método conductual es el retiro, que es el coitus interruptus, ¿no? Entonces el coitus interruptus y el coitus reservatus, hay dos, mencionan dos. El coitus interruptus es el nombre, pues, en latín, que va a incluir lo que es la eyaculación después de retirar el pene de la vagina. En este siglo XIX era uno de los métodos anticonceptivos más usados en el mundo. Y el coitus reservatus es el retiro, pero aparte de que retira, no eyacula, se reserva su seno, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso también tenía digamos, tenía todo un tema de por qué, digamos, qué beneficios traía esto. Entonces, este personaje, Robert Dahle, ¿no?, un sexualista estadounidense, defendió estas prácticas en su libro de Fisiología Moral, que se publicó por los años de 1831 y distribuido durante más de 40 años, ¿no? Defendía este tipo de anticoncepción, digamos, de método conductual. Licenciada, antes que les continúe, todo lo que nos está dando con esta no está claro. Sí, no está. yo le he mandado a Maricielo todo. No está. Solamente la primera que usted ha hablado de los años, pero lo que está continuando. Pero igual lo dejo ahí. Sí, por favor. Sí, lo dejo ahí. Yo todo le he mandado, sino que le he mandado como a las 5 de la mañana, que estoy en mi turno, donde tenía noche y estaba que por eso ahí hasta la fecha de 1990 debe ser 1890. Pero igual lo voy a dejar allí, ¿ya? Igual, que me lo pongo. Pero o sea, esto les he dado como para que tengan conocimiento, porque, miren, yo incluso estaba buscando la anticoncepción en la época de nuestras incas, de los incas, cómo ellos tenían la planificación familiar en sus manos, cómo hacían, pero no encontraba ninguna, específicamente en el Imperio Incaico, o sea, no he encontrado no hay literatura, o me faltó buscar, pero no he encontrado la anticoncepción en ellas, por ejemplo, no he encontrado. Bueno, en la antigua China y la India se recomendaba a los hombres, aquí va el detalle, ¿no?, que practicaran el coitus reservatus, que penetraba el hombre, pero no, a pesar de que retiraba, no eyaculaba, se lo guardaba.
Entonces, la antigua China y la India esto lo recomendaban al varón porque creían que la eyaculación generaba una gran pérdida del yang, ese equilibrio que ellos tienen del yin y yang. Entonces, eyacular, decían ellos, que perdía este equilibrio, ¿no? Entonces, específicamente el yang y, por ende, su esencia de masculinidad. Entonces, la eyaculación excesiva también mencionaban que podía disminuir el vigor del hombre, disminuyendo su capacidad de tener descendencia masculina. Es decir, que su descendencia, recién te reconozco, su descendencia estaba en riesgo, ¿no? Porque siempre antes los hijos primeros querían que sean varones o varones, ¿no? Por la descendencia. Y cuando nacía una mujer como que, ya bueno, pues pero ya, ¿no? Entonces, incluso ellos decían eso, ¿no? Que para que tengan una descendencia incluso más masculina, hagan este tipo de anticoncepción. En la alta Edad Media se creía que las mujeres se debilitaban y se tornaban, o sea, se volvían histéricas si no tenían relaciones sexuales regularmente. ¿De verdad o no? A veces, ¿verdad? Desde antes hasta ahora. Sí, cuando leí eso me sonreí. Bueno, seguimos con los métodos, métodos de observación, sigamos con los métodos conductuales, que son los métodos de observación de la fertilidad, en este caso. En este caso ya los científicos no identificaron específicamente el esperma, sino fue hasta el año 1678. Y les llevó otros 100 años descubrir cuál era la función del esperma. ¿Okay? Entonces, el óvulo el óvulo de la hebra del mamífero fue identificado recién en 1827, o sea, posterior al esperma. Y los periodos de ovulación de la mujer eran un misterio en ese entonces, no sabían cuándo ovulaba o no, hasta la década de 1930. Y recién ya para 1995, ya los fisiólogos pudieron demostrar en qué momento era más probable la fecundación del óvulo, o sea, en qué momento la mujer ya era fértil y podía concebir. Imagínense, de 1678 que identificaron el esperma a 1995 para saber lo que es la fisiología de lo que es la ovulación y la fertilidad. En la antigua India se solía tener relaciones sexuales vaginales, ¿no? Durante la menstruación, porque se creía que la sangre menstrual era el semen femenino y que se juntaba pues, con la descarga del hombre, que era el semen masculino. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? O sea, ellos lo consideraban como que en los días de menstruación tener relaciones sexuales más bien para que la mujer se embarace. Y ahora sabemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces, al contrario, en la parte de los días de menstruación uno puede tener relaciones sexuales y hay un mínimo riesgo de que salga embarazado, casi nada. Entonces, pero en ese entonces pues todavía creían eso, ¿no? Contrariamente, las leyes judías, estas leyes judías del Talmud, que se llaman los talmudistas de Nidán, prohibían ellos tener relaciones sexuales durante la menstruación y la semana siguiente al periodo, lo cual hace que el matrimonio tenga relaciones sexuales cuando está llegando el momento de mayor fertilidad de la mujer. Decían que solamente tenían que tener relaciones sexuales para procrear, no para deleitarse, ¿no? Entonces, eso decía la ley judía talmudistas. Hacia el 800, en Europa medieval, las mujeres y los hombres cristianos, en este entonces, estaban obligados a abstenerse de la actividad sexual durante un mínimo de 5 meses por año. Y en los periodos de menstruación, o sea, estos 5 meses al año involucraban estos tiempos: el periodo de menstruación, los 40 días de Cuaresma, los 20 días de Adviento, los 20 días del Pentecostés y todos los días festivos, incluyendo los domingos y 3 o más días antes de recibir la comunión. Entonces, todos esos días no tenían que tener relaciones sexuales. Estamos hablando de los cristianos. También estaba prohibido tener relaciones sexuales durante el embarazo. Entonces,
también había aquí un poco más, digamos, porque aquí en realidad se cuidaba más que todo la mujer, porque el hombre igual, o sea, indirectamente también, pero no acataba mucho porque se iba a la parte comercial que era la prostitución. La penitencia por violar estas reglas, ¿no?, podía ser, entre otras, pasar de 4 a 40 días, dice, con una dieta de pan y agua. ¿Okay? Entonces aquí los gorditos que hacían este desajuste, aquí bajaban de peso. Entonces miren cómo la historia nos cuenta y nos narra en el aspecto de la anticoncepción, de acuerdo a las religiones, de acuerdo a la época, cómo es que vamos a tener diversos enfoques, ¿no? En los inicios ya del siglo XXI, un método de calendario nuevo y eficaz va apareciendo, ¿no? Y es el método del moco cervical, que se puede utilizar o ya lo utilizaba en Estados Unidos. Las mujeres cuyos ciclos regulares oscilaban entre 26 y 32 días podían usar el ciclovit para identificar sus días seguros, ¿no? Sus días seguros y sus días no seguros. Las mujeres ya africanas, ¿no?, y las aborígenas norteamericanas de los siglos XVII y XVIII fueron las primeras en entender ellas su ciclo de fertilidad. Lo suficientemente claro quedó en ellas como que sepan cómo planificar sus familias. Controlar la calidad de su moco cervical podía ayudarles a evitar un embarazo, ¿no? Planificar en este caso si querían o no embarazarse, ¿no? Y ellas las transmitían a sus hijas, las transmitían a la gente que de repente les costaba un poco entender, pero eran como las capacitadoras en ese entonces, en ese rubro. La ciencia occidental, en 1960, los médicos australianos, ¿no?, John y Evelyn Billings, realizaron ya los estudios que demostraron que el método de observación del moco cervical era superior al método del calendario. Entonces ya vamos a ver los métodos, ya estamos entrando a ver los métodos naturales, pero ya de una forma un poco más amplia. Y en cuanto a los métodos de la menorrea por lactancia, sabemos que cuando la mamá está dando de lactar, tiene una protección para evitar un embarazo. Eso ya lo sabían también años atrás, ¿no? En el siglo XV hasta fines del siglo XIX, desde la antigua Atenas y Roma, las mujeres ya aristócratas y de clase media que vivían en las ciudades europeas, ellas, por ejemplo, por cuidarse o por querer dormir o por no estar conectada, enganchada con el bebé, porque ¿qué pasa cuando uno es mamá? Ni se peina a veces, porque no hay tiempo, ¿no? Hacemos miles de cosas que ni bien nos levantamos con el hijo en un brazo y con el otro estamos haciendo las cosas. Entonces ellas no querían, como eran así aristócratas, refinadas, pues no querían dañarse, incluso ni los senos. ¿Qué hacían ellas? Contrataban a las señoras pobres que tenían hijos y que sí tenían leche y ellas les amamantaban a sus hijos, ¿no? Entonces estas aristócratas que vivían en las ciudades europeas no amamantaban ni daban el biberón a sus hijos. Para ello contrataban a las famosas nodrizas, se llamaban, ¿no? Y les encomendaban esta tarea a sus esclavas, lo cual explica por qué en varios momentos de la historia las mujeres ricas tenían más hijos que las mujeres pobres, porque no los cuidaban. Y también uno que no los cuidaba y otro que ellas no se cuidaban con la lactancia, entonces tendrían más posibilidades de salir embarazadas. En el siglo XVIII ya se empezó a exhortar a las mujeres inglesas, digamos, a dar como una orden a que ellas amamanten a sus propios hijos, lo cual logró reducir la tasa de mortalidad infantil y el número de embarazos no planificados. En otras partes ya de Europa, las nodrizas ya se veían forzadas a amamantar a otros bebés porque eran pobres, eran, por decir, de barriadas, eran gente que vivía en aldeas y que no tenían una remuneración mensual adecuada para poder sobrevivir. Así que como tenían hijos, aprovechaban sus senos y su leche para que, digamos, un trabajo en aquellas aristócratas para que amamanten a sus hijos. Pero, ¿qué hacían? Si amamantaban a una, dos o dos, tres hijos de aquellas aristócratas y les pagaban, y descuidaban pues a sus hijos propios que tenían que amamantar. Y
y la amamantaban con otro tipo de leche, como la leche de vaca. Entonces, nutrían a otros hijos y sus hijos se nutrían. Y hacia fines ya del siglo XIX, estas nodrizas francesas vivían ya en las casas de sus patrones en vez de vivir en sus propias casas en el campo, ¿no? Se las llevaban incluso hasta sus casas. ¿Quién hace ahora? Nadie, ¿no? Incluso en los hospitales, estoy por el 97 todavía, a veces cuando la mamá no salía leche, la compañera le daba al hijo de su vecina de campo, ¿no? Pero ya cuando apareció el VIH-Sida ya no se pudo hacer eso, ¿no? Entonces ahora ya es casi imposible que una parturienta, una mamá que ya tiene su hijo y que tenga leche y la otra mamá que no tenga leche, es casi un poco probable que se le pueda prestar, ¿no? Ahora empezamos con los métodos de barrera. Estos métodos de barrera, esos métodos conductuales, los anteriores, se denominan o están dentro de un marco que le llaman métodos conductuales, que más depende de la conducta del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. En este caso ya tenemos ya los métodos de barrera que van enfocados en el condón, ¿no? Ya digamos utilizando ya algún tipo de anticoncepción rústico, ¿no? En este caso tenemos el condón femenino, tenemos las espumas, jaleas, cremas, supositorios anticonceptivos, tenemos el diafragma, capuchón, etc. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el condón, ¿no? La historia cuenta, ¿no?, a través de la bibliografía, que en una zona de Francia, en una cueva, existe una figura, ¿no?, que es esta, que la han considerado que es el hombre usando un condón durante durante las relaciones sexuales, un acto sexual. Y está pintada, dice, en una cueva de Francia. No especifica, traté de buscar el nombre de la cueva, pero no lo encontré. Solamente mencionan que es una cueva de Francia y tiene entre 12.000 a 15.000 años de antigüedad. Imagínense qué tipo de condón habrá sido ese. O sea, ¿qué hubiesen utilizado a manera de condón? En Egipto se encontró una ilustración de un condón y tiene más de 3.000 años, ¿okay? Mientras que en Francia está una antigüedad de 12.000 a 15.000, en Egipto está una antigüedad de 3.000. Tal vez lo utilizaban por razones sexuales o por rituales, o tal vez por las dos. ¿Les llegó esto? No. Creo que les han hecho. Bueno, pero ya lo tengo. Ahí en la primera hoja, ¿dónde está 1800? La primera. Sí. ¿Dónde me corregiste? No, la primera es las primeras semillas. Esa, ¿no? Ajá, abajo de este caramelo es 8. 1950. No, abajo es, perdón, este de acá. ¿En Australia? Sí, 1890. 1890. Sí, sí. Ya, entonces, sigamos. Los historiadores sobre cuál es el origen de la palabra condón, algunos dicen que en el siglo XVIII había un tal doctor Condon que le abastecía al rey, en ese entonces a su rey, fundas hechas de tejido animal para que no tuviera hijos ilegítimos y no contrajera enfermedades de las prostitutas. O sea, podría deleitarse el rey con cualquier mujer que quisiera, pero evitaba, en este caso el doctor Condon, le evitaba de esta forma tener hijos fuera de su matrimonio. Y otros dicen que la palabra condón es más probable que derive del latín condom, que significa receptáculo. Entonces no tienen bien claro de dónde viene la palabra condón en ese entonces, ¿no? Puede ser de doctor Condon, que en ese entonces abastecía al rey de cosas parecidas al condón, o simplemente del receptáculo en latín, que significa condón. Pues aquí ven más o menos cómo va la historia de este condón. Primero es de vino, luego de intestino de animales, luego y aquí cuando aparecen las llantas, ¿no?, la goma vulcanizada,
ahora de látex y de látex mejorado con láser, ¿no? Lo ya actual, incluso ya ahora hay de colores, sabores, formas, tamaños, etcétera, de todo hay. Cómo avanza la ciencia, ¿verdad? Bueno, y los condones más antiguos se encontraron en los cimientos del castillo de Dudley en Inglaterra. Estos condones supuestamente estaban hechos de tripa de animal y se calculó que databan aproximadamente en 1640. Este es el castillo de Dudley en Inglaterra y este es más o menos los condones en ese entonces que eran de tripa de animal. Supongo que era una tripa pues, de animal que al morir pues, le cortaban, tipo que cortas una pita y eso era un condón. Así lo entiendo yo, ¿no? Y más o menos de la forma que presenta. Ya en el siglo XVIII, el famoso mujeriego, le denominan Casanova, usaba condones de lino, ¿no? Este personaje, conocido como un Don Juan, digamos así, ya él sí utilizaba condones de lino. En 1843 se fabrican los condones de goma después de que este personaje, Charles Goodyear, ya empiece a hacer lo que son las vulcanizaciones de caucho. Vienen a aparecer lo que son las llantas, pues, ¿no? Las llantas en ese entonces un poco rústicas, porque ahora todavía hay llantas Goodyear, ¿no? Y otro tipo de marca. Entonces, pero en ese entonces ya, como había encontrado esto de la vulcanización del caucho, y empezaron a formárselo o a adecuarse los condones de goma, ¿no? En el siglo ya XVIII, la Asociación Norteamericana de Higiene Social prohibía, imagínense, en esta asociación prohibía el uso del condón en el siglo XVIII, incluyendo a los Down Boys, ¿no? Norteamericanos. Los Down Boys eran soldados de infantería que iban a pelear en la Primera Guerra Mundial, y pues como eran varones igual pues les llevaban prostitutas o tenían relaciones sexuales, pero esta asociación había prohibido tener relaciones sexuales, se prohibió el uso del condón, incluyendo a estos chicos, ¿no? Hacia el fin de la guerra hubieron altas tasas de contagio de enfermedad de transmisión sexual en estas tropas por el no uso del preservativo, bueno, en este caso del condón. Este joven, secretario de Marina, Franklin Roosevelt, que la ausencia de su superior en ese entonces decidió ayudar a este tipo de soldados marinos a tratar estas infecciones que podían haberse prevenido con el uso del condón. Roswell ordenó la distribución de juegos profilácticos que contenían productos químicos para lavar o insertar en el pene como tratamiento para gonorrea y sífilis. En ese entonces, Franklin Roswell, era más joven y ayudó a sus compañeros, pero posteriormente él fue, si no mal recuerdo, presidente de los Estados Unidos, más joven, más de edad, ¿no? Pero con un antecedente que ayudó a sus compañeros. Los médicos podían recetar el uso de los condones a los hombres para que protejan de la sífilis y de la gonorrea, si tenían relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Sin embargo, los hombres no podían obtener condones para proteger a sus esposas de embarazo no planificado. O sea, un poco ilógico, ¿verdad? O sea, al hombre le daban bien, lo proveían de condones, pero y podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes de casarse, pero las esposas, ellos no podían proteger a su esposa de un embarazo. O sea, si salían embarazadas, que salgan, ¿no? Entonces esta mujer, como les mencioné anteriormente, viendo esta, digamos, esta temática, esta problemática, ¿no? Ella luchó por los derechos de la mujer a utilizar métodos anticonceptivos. Entonces ella fue una luchadora que gracias a ella también ha puesto un grano de arena para que nosotros ahora podamos disfrutar de nuestra sexualidad y de nuestra salud sexual y reproductiva. Porque si no hubiesen sido estas mujeres, digamos, otro hubiese sido la historia o hubiese retardado, ¿no? Ya en 1924, el condón era el método anticonceptivo más recetado, y durante la Segunda Guerra Mundial
la preocupación del contagio de enfermedades por los soldados era lo que más angustiaba. Y luego y que estos mismos soldados contagiados con alguna enfermedad de transmisión sexual contagiaran también a sus esposas al regresar a sus casas o a sus novias, ¿no? Entonces ellos les alentaban a usar el preservativo, el condón, con un lema que dice: no te olvides, antes de hacerlo ponte el condón. Eso era su lema en ese entonces, ¿no? Ya cuando estos soldados empezaron ya a usar, digamos, a concientizar sobre el manejo de del condón para evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, también las tasas de contagio también fueron disminuyendo. Y bueno, en 1960 casi puso fin al uso del condón. Las chicas buenas, digamos, las chicas buenas ya no eran blancos difíciles como pareja sexual, con lo cual menos hombres recurrían a la prostitución. Chicas buenas quiere decir chicas de su casa, chicas que tenían valores, pero como ya existía el condón, ya no había riesgo de salir embarazada, o al menos disminuía. Entonces ya no estaban, las chicas buenas ya no eran tan buenas, ya accedían un poco más fácil a tener relaciones sexuales en sus salidas con los chicos. Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea y la sífilis, podían ser tratadas en ese entonces ya. La píldora y el DIU ofrecían un nivel de anticipación reversible que no se había alcanzado nunca antes. O sea, ya también existía en ese entonces, en 1960, el condón, existía tratamiento para estas enfermedades de transmisión sexual, existía la píldora y también existía el DIU, un poco rústico, pero existía. Cuando aparece ya el SIDA, se hizo evidente que el uso del condón y de otros métodos de sexo seguro podían detener la epidemia. Entonces, condón, protección contra el SIDA, así es. Entonces también, aparte del condón masculino, apareció el condón femenino, ¿no? El condón femenino fue fabricado por esta compañía, Wisconsin Pharmaco. Empezó a venderse en las farmacias de los Estados Unidos en 1994. A través de la historia, las mujeres han utilizado distintas sustancias para bloquear la entrada al útero y absorber el semen, como les mencionaba, ¿no? Desde cosas mitológicas, cosas, digamos, que daban vuelta, donde había mencionado el lobo, o haber ingerido sustancias, etcétera. Entonces ya con esto del condón femenino, como que ya tenían una opción para evitar salir embarazada. En Sudáfrica se utilizaban vainas, ¿no? Vainas de vegetales. En otras partes de África se usaban tampones de hierbas, ¿no? Y raíces machacadas. En Japón, China y las islas del Pacífico Sur empleaban fajas de algas, ¿no? Grecia usaba mitad de cáscara de granada. O sea, todo eso como que les ayudaba en ellas, digamos, sus creencias. Algo deben tener algo de propiedades anticonceptivas, deben tener todos estos elementos que ellas la usaban, ¿no? Antes de que aparezca el condón femenino. Licenciada, pero actualmente sucede todavía eso en las comunidades indígenas. Sí, lo que pasa es que no hay investigaciones, ¿sabes? Entonces no podemos tener de repente una evidencia científica donde nos diga qué planta, pero sí hay. Yo trabajo con 7 comunidades étnicas y en la comunidad de los Candoches, por ejemplo, que están por el Rimache, ellos usan el piripiri. ¿Qué es el piripiri? El piripiri es una planta, es una hojita. Ellos, por ejemplo, hacen un té. Yo cuando entraba a mis brigadas allá y promovía los métodos anticonceptivos, ellos no usan. Su creencia es que la mujer que usa un método anticonceptivo le va a sacar la vuelta al marido. O sea, eso es lo que el hombre piensa, ¿no? Entonces, el patriarca de ahí, que es el APU, le dice: si vas a promocionar el método, mejor no entres. ¿Ya? Acá nos cuida, la mujer está para tener hijos y para hacer el masacre. Entonces ahí vas a ver mujeres con 12, 10 hijos, porque no todas las funciones lo usan para abortar y también lo usan para cuidarse. ¿Y cómo lo usan? Ahí tiene una papita
Tipo papita es. Tiene una papita y también es una hojita, ¿no? Entonces la hojita lo usan, yo he estado averiguando con ellas a través del promotor, la hojita lo toman como un té, cuando ven su regla, al 5.º día de la regla le toman como un té durante 7 días, ¿ya? Y eso les protege como un método de planificación, pero no todos les funciona. ¿En 7 días que para el mes? Para el mes, nada más, toman la esencia de ese hojita. Después, cuando ellos quieren abortar, hay una papita de esa misma planta, lo machacan y eso lo consumen durante una semana, que como que les corrige la regla. Entonces, mira, usted que es enfermera, usted, ya. ¿Podría usted hacer una investigación sobre esa planta? Claro. O sea, Para ver sus activos que Ajá, tiene, ¿qué tiene? ¿no? De repente, no sé, si es abortiva, Pero tiene algo de tan grande. yo digo una cosa, ¿no? Si eso funcionaría como ellas anuncian, no hubiera cantidad de niños. Es mi pregunta cada vez que yo... Pero es que de repente tiene algo que funciona para unas por y no eso funciona pues, para otras. exacto. Ajá, Porque hay mujeres que tienen dosis adecuadas. claro, porque hay unas que tienen hasta 12, 14 hijos. Porque recuerda que también tiene que ver mucho el peso en una anticoncepción. Mayor de 60 ya no, el anticonceptivo ya No, ahí son muy jovencitas, desde los 11 años tienen hijos. Apenas ven Entonces reglas. sería una tarea, digamos, personal tuya investigar qué contiene el piripiri, ¿no? Porque ellos no usan métodos. Sí, entonces así como ellas, pues habían pues comunidades en ese entonces que utilizaban pues estos tipos de hierbas, musgos, bambús, cáscaras, que algo deben tener, algo que les protegía, ¿no? De no salir embarazada. Y eso, bueno, no se ha perdido con lo que dices tú, porque tenemos todavía las comunidades lejanas de nuestra selva, de nuestra sierra tal vez, que, bueno, nosotros estamos en una parte urbanizada, que de repente no tenemos comunicaciones fluidas entre esas comunidades, pero las personas que están yendo para allá, como en el caso de la colega, pues ella tiene contacto y nos trae esa información, ¿no? Que todavía existen ese tipo de anticoncepción con la parte que ellas conocen de sus plantas, ¿no? Muy interesante tu aportación, gracias. Bueno, durante ya el siglo XVII, los franceses usaban una esponja bañada en brandy, ¿no? Para debilitar a los espermatozoides, ¿no? ¿Qué podría ser el brandy ahí? Es un alcohol, ¿no? Es, digamos, como un antiséptico, y claro, mataba seguro algún gran número, pero no eliminaba todas. 100%. Y en algunas, sí pues, y en algunas funcionaba, ¿no? Y los mareaba, pues no, su capacitancia ahí se veía deficiente. Pero bueno, entonces esos son también como métodos que utilizaban para evitar embarazarse. Este personaje, Maris Topes, por el siglo XX, fue una abogada, ¿no? En este caso, abogaba, en este caso, por lo que es la planificación familiar, y le recetó esponjas humedecidas con aceite de oliva a 2.000 mujeres que eran sus pacientes y pobres, ¿no? Y no registró ningún embarazo no planificado en las visitas de seguimiento en este tipo de pacientes a quienes les indicó este tipo de anticoncepción, digamos, ¿no? Rústico, ¿no? Ahora, ¿qué tiene el aceite de oliva? Habrá que investigar qué tiene y que evita una concepción. Entonces, pero ella sí hizo digamos, su pequeña investigación en darle a estas mujeres, hizo su seguimiento y no encontró cero embarazos. Luego ya en 1983, ya en los Estados Unidos, aparece la esponja anticonceptiva llamada la esponja Tuday, ¿no? Que venía en esta presentación. Esta esponja bloqueaba el semen, asociada también tenía un espermicida que inmovilizaba los espermatozoides, y su fabricante fue Robbins, ¿no? Quien abandonó voluntariamente, dice, la producción en el año 1995, ¿no? De aquí a acá, porque la FDA le pedía muchas cosas ya para que pasen su control de calidad, digamos así, le pedía muchas cosas y así que desistió y ya no fabricó más. El 22 de abril del 2005, esta FDA aprobó el retorno al mercado nuevamente de este producto, del mercado norteamericano, de este producto Tuday.
expongo. Bueno, yo desconocía ya investigando para hacer lo que es la clase de hoy, encontré esto, no conocía en realidad. Pero bueno, también ahora ya se los traigo a ustedes para que sepan que sí existía en ese entonces unas esponjas llamadas Today. En cuanto a lo que son espumas, cremas, jaleas, películas y supositorios anticonceptivos, para evitar en ese entonces embarazos, las mujeres egipcias en ese entonces usaban tampones hechos con hilos de algodón bañados en jugo fermentado de la planta acacia. Esta era la planta, ¿no? Lo que dice más o menos tuvo algo así, pero no lo tomaban, sino usaban tampones, ¿no? Entonces se colocaban esto y esto como que bloqueaba los espermatozoides o los disminuía en cantidad o los mataba, qué sé yo, pero algo hacía que evitaba que salgan embarazadas, ¿no? En la mitad ya del siglo VI existió un médico griego, Aetius, y él propuso como método anticonceptivo que las mujeres froten su cuero del útero con resina de cedro, ¿no? Cedro, combinada con mirlo, plomo, alumbre o vino. O sea, era una mezcla, y con eso él decía que froten el cuello de su útero. También sugirió que los hombres se cubrieran el pene con alumbre, granada, agalla o vinagre al momento de tener contacto sexual. Entonces, de esa forma como que ya dieron indicio a lo que son este tipo de anticonceptivos, ¿no? Cómo fueron naciendo. Aristóteles recomendaba realizar un baño vaginal con aceite de cedro, ungüento de plomo, incienso mezclado con aceite de oliva. Y de baño vaginal me hace recordar a una congresista que habló sobre las duchas vaginales para, no sé si fue para anticonceptivo o fue para, sí fue, ¿no? Como anticoncepción. ¿Recuerdan esta congresista joven? Para anticoncepción, ¿no? Que después de una violación debían hacerse duchas vaginales para evitar salir embarazada, una cosa así. Eso fue el año pasado, si no me equivoco. Bueno, entonces en el siglo, sigamos con la historia. Dioscorides aconsejaba usar supositorios ya vaginales que se llamaban los pesarios de menta mezclada con miel. Tampoco yo sabía que existían los pesarios, pero en su libro de materia médica fue uno de los más importantes recursos para obtener información sobre métodos anticonceptivos hasta el siglo XVI. Y estos eran los pesarios que se introducían en la parte del cuello del útero, y ya vamos a ver luego cómo es que empiezan estos pesarios. En la India del siglo I, para evitar embarazos, las mujeres usaban sal de roca bañada en aceite. Todo lo que utilizaban, ¿verdad? Y durante sigamos, las mujeres hindúes usaban miel y semillas en los árboles, palasha. También usaban excremento de elefante con agua. Las mujeres árabes de los siglos X y XI endulzaban estas mezclas con miel. En Londres, ya en 1885 hasta 1960, se vendían supositorios de manteca de cacao. Y en la década ya de 1970, algunas mujeres ya en Inglaterra se introducían tabletas de vitamina C en la vagina para que hicieran las veces de supositorios anticonceptivos, pero esto a veces provocaba quemaduras graves en el cuello del útero. Esto de las vitaminas, yo sí me acuerdo, yo nací en el 75, y algo le escuchaba a mi mamá, que algo que se ponían como unas vitaminas o unas pastillas, no sé, pero no eran, o sea, se ponían, a ver, déjame recordar, creo que se ponían antalgina, se ponían varias antalginas, creo que ese eran las pastillas, escuchaba que se ponían, para evitar, o sea, después de una relación sexual para evitar salir embarazadas, ¿no? Pero en este caso, en la biografía dice vitamina C, pero en 1970 en Inglaterra lo utilizaban como un anticonceptivo. En cuanto a los diagramas, capuchones y cervicales, ¿cómo van apareciendo esto? En Asia, las trabajadoras sexuales se colocaban discos de papel, y ahora ya me acordé de una historia que llegó en un hospital,
discos de papel aceitados en el cuello del útero, y las mujeres de la isla de Pascua usaban algas terrestres y algas marinas que se introducían, ¿no? Y se ha usado esponjas, papel de seda, cera de abeja, caucho, algodón, pimienta, wow, semillas, plata, raíces de los árboles, sal de roca, frutas, vegetales e incluso bolas de opio para cubrir el cuello del útero con el fin de evitar embarazos no planificados. Ahora me acuerdo de esto que se introducía en discos de papel, creo que el año pasado, no, ya hace como 3 años creo, llegó una paciente a la emergencia en el turno de la mañana, y a la evaluación lo evaluó mi compañera y tenía un olor muy fuerte, ¿no? Un olor feo. Entonces ya la colega conversa con la paciente y ya luego la paciente le atiende y se va, y ella nos comenta que ella se había introducido algodón porque no sé si su esposo llegó de viaje, en fin, quería tener relaciones sexuales con su pareja, pero estaba menstruando. Y como estaba menstruando, pues no quería que la pareja sepa y se había metido algodón. Y ella pues tuvo la relación sexual y ya está. Y a los días empieza a sentir el mal olor. Y por eso es que llega la emergencia. Y que pues el algodón estaba purulento adentro. Entonces, y claro, le sacaron, le dieron un antibiótico todo. Menos mal que no hizo fiebre, pero me acordé de esto, ¿no? Que antes se colocaban, en este caso, las trabajadoras sexuales para evitar embarazarse. En este caso ya no para evitar embarazarse, sino para evitar que el flujo menstrual tome contacto con el pene de su pareja. Bueno, en 1838 el ginecólogo ya Wilde creó los pesarios de goma, un poco más ya sofisticados, para pacientes particulares con moldes hechos a medida. Los pesarios de Wilden se parecían a los capuchones cervicales actuales, y los primeros pesarios de goma fueron fabricados en Connecticut por el inventor Goodyear en la década de 1850, y las farmacias se los vendían a las mujeres pero casadas, casadas. Ya en la década de 1870 se sancionaron las leyes de Armstrong que prohibían la circulación de métodos anticonceptivos e informar al respecto en todo el país sobre estos métodos anticonceptivos. ¿No? Lo que ahora te prohíben allá o les prohíben en esa comunidad, pues también en algún tiempo en la historia también se prohibió, pero a nivel de un país. Esta mujer, que la seguimos mencionando porque siempre aparece, Margaret Sanger, ya en el año de 1922, en un viaje a Holanda, ella se enteró del uso de diafragmas. En su viaje, pues, conversando, se enteró, ¿no? Por un médico, y es en 1916 que ella fue arrestada y enviada a prisión por informar a las mujeres acerca de este método que existía, de su existencia. En 1932 pidió que le enviara ella, ¿no?, un paquete de diafragmas desde el sitio donde lo habían fabricado para Estados Unidos, y en el control le confiscaron, no lo dejaron pasar, ¿no?, en aduanas, y ella lo volvió a solicitar nuevamente y lo mismo, no le dejaron pasar la caja de diafragmas. Entonces en 1936 un juez llamado Manhattan Augustus Hunt determinó que que se podía entregar el paquete de 120 pesarios, marcando un hito en la historia de la anticoncepción en los Estados Unidos. Quiere decir que por la bondad de este juez es que ella adquiere estos 120 pesarios, esta caja, ¿no? Y en 1941 ya los médicos recomendaban el uso del diafragma, porque ya se llegó, la cosa era que llegue a los Estados Unidos para que tengan conocimiento y se distribuya. Entonces ya en 1941, ya como ella ya los ingresó, se conocían y los médicos ya recomendaban el uso de estos diafragmas como el método de anticoncepción más eficaz en ese entonces. Pero con la invención de la píldora y el aumento de la popularidad del DIU, el diafragma y los capuchones cervicales perdieron aceptación en la década de 1960. En cuanto a los métodos hormonales, tenemos, pues aquí está incluido lo que ya son
la píldora, el acetato de medroxiprogesterona, tenemos el implante y la anticoncepción de emergencia. Pero cada una de estos anticonceptivos, así como hemos visto, tienen su historia de cómo van apareciendo. En cuanto a la píldora, los libros, digamos el libro de receta más completo sobre anticoncepción precoital y poscoital, lo escribió un hombre que llegó a ser papa, llamado Pedro de España, es el que escribió este libro, llamado Thesaurus Pauperum, que son tesoros de los pobres. Esta es más o menos su portada. A inicio ya del siglo XX, la idea de la anticoncepción oral había desaparecido y se reintrodujo su entrada en la segunda mitad del siglo gracias a esta mujer, Margaret Sanger. Durante ya la década de 1940 y 1950, esta mujer hizo un estricto seguimiento de las investigaciones sobre anticoncepción y también puso dinero, financió personalmente algunos trabajos de investigación y incluyendo específicamente con esta digamos institución, el Parent Federation of America, brindó apoyo para el desarrollo de nuevas tecnologías anticonceptivas. O sea, ella abogó por lo que es la planificación familiar, anticoncepción, y como era una mujer que tenía dinero, pues también aportaba la causa. Pero luego ya se juntó con esta otra mujer también, McCormick, ¿no? Y en 1953 Sanger llevó a McCormick a visitar la fundación World Center de Biología Experimental en Massachusetts, y donde los investigadores como Gregory y Bean estaban realizando experimentos tratando de producir un anticonceptivo oral basado en una progesterona sintética, un poco más ya sofisticada, ¿no? Y también ella puso su aportación, ¿no? Esta cantidad para esta investigación que estaban haciendo. Generaciones de mujeres mexicanas habían comido una planta silvestre llamada la raíz del barbasco, también denominada cabeza de negro, como anticonceptivo. Y de estas plantas, Marker pudo, dice, extraer la progestina, que después Gregory Pincus combinó con estrógenos para crear la fórmula de las píldoras anticonceptivas. Por eso es que te decía que sería bueno que sepas qué tiene ese brebaje o esa planta, flor o fruto, porque mira, estas mujeres comían esta planta y sin saber que tenían la progestina, ¿no? Existe el barbasco allá. ¿Sí? Sí, con eso ya vuelta pesca. Ah, sí, Ajá, le dan otro uso. Pero ese pescado no sirve porque te intoxica. ¿Así como así? Te saca ronchas. Cuando ya sabe la gente que le saca roncha, dicen ese pescado ha sido casado con barbasco. ¿Cómo es el barbasco? A ver. Es una planta, ¿Qué es una hoja que lo tienen ahí. ¿Es una carnada que le ponen al pez? Con eso lo pescan, parece que le hacen como una masita. Ya. Y eso le ponen con algo en el suelo y con eso lo hacen. Ah, ya. Pero sí existe esa planta ya. Mira, es bueno saber. Pero no sabía que eso también es para el método anticonceptivo. Y eso que eso lo pescan. Entonces algo le debe ser al pez, las progestinas o algo más también debe tener. Bueno, Pero al toque se marea y cae. bueno, entonces ya sabemos que también esa planta existe acá. Y la primera píldora dio a millones de mujeres la posibilidad hasta ahora desconocida de controlar la reproducción y permitiendo así por primera vez sobrellevar verdaderamente las relaciones sexuales vaginales, ¿no? En cuanto a lo que es el inyectable, lo que es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, 3 años después de la aparición de la píldora, los investigadores seguían buscando otra forma de ofrecer métodos anticonceptivos a las mujeres, y este es un método hormonal igualmente efectivo, sin tener, bueno, no es que reemplazaba la píldora, sino que era otro método anticonceptivo, ¿no? Que no se tomaba todos los días como la píldora, sino que se inyectaba. Aunque el acetato de medroxiprogesterona fue presentado por la FDA para solicitar la aprobación de su uso como anticonceptivo en el 1967, comenzó a distribuirse en 1971 todavía. Su uso en Estados Unidos recién se generalizó 25 años después de su distribución.
Y es en 1978, a pesar de las recomendaciones favorables del panel asesor de obstetricia y ginecología, la FDA volvió a denegar la aprobación del uso de este anticonceptivo, como en este caso como lo había antes prohibido otro método anticonceptivo. Esta asociación del acetato de medroxi-progesterona la asociaron, ¿no? La prohibieron porque la asociaron al cáncer de endometrio, porque este cáncer de endometrio pues, hicieron las investigaciones en el mono rhesus y le produjo este cáncer de endometrio, y dijeron que esto se iba a extrapolar también a las mujeres, que iba a producir cáncer de endometrio, y por eso la cortaron. Y el cáncer de mama en perros sabuesos. O sea, en estos dos animales hicieron investigaciones inyectando este anticonceptivo y detectaron en sus resultados que producía cáncer de endometrio en la mayoría de ellos y cáncer de mama en la mayoría de ellos. Por lo tanto, la FDA, como es el controlador de estos medicamentos, le corta la distribución y le corta el uso. Entonces, un gran estudio realizado por la OMS concluyó que el acetato de medroxi-progesterona no representaba un riesgo mayor de cáncer de mama para las mujeres en general, porque encontraron en estos animales cosas más asociadas que tenían en sí, que condicionaban a que hagan estas patologías por cánceres. Ahora más de 30 millones de mujeres en todo el mundo ya han usado alguna vez el acetato de medroxi-progesterona desde su aparición. Más de 12 millones usan actualmente el anticonceptivo en más de 90 países, porque ya está generalizado, como los países de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia, Tailandia, Nueva Zelanda y Indonesia. Y en 1992 la FDA aprobó el acetato de medroxi-progesterona, la Depo-Provera, como anticonceptivo inyectable de acción prolongada para su uso en los Estados Unidos. Siempre escuchamos, no, si aparece allá, luego viene acá, ¿no? Sí, luego ya entró para Latinoamérica. ¿Recuerda alguien en qué año se empezó, o ustedes han tenido la oportunidad de su primera dotación en algún hospital centro? Bueno, entonces que yo estaba por el 95, claro, 93, claro, estaba estudiando, sí había anticonceptivo ya. ¿Alguien más de 40? Que se acuerde que de repente en ese entonces no había. Por ejemplo, en mi época, del 95, 98, no existían mucho, o sea, existían, pero no se usaban mucho las jeringas descartables. Eran las que servían, las de vidrio. Y los guantes eran reutilizables. Las lavamos, le talcamos y lo poníamos a la esterilizadora. Pero ya luego con la aparición del VIH ya no se hizo el desuso de eso. Y eran descartables igual que las jeringas. Igual que los espejos actualmente todos son descartables. Claro. ¿No? Se lavaba y se esterilizaba. Sí, ahora todavía se hace eso, pero son muy pocos. Claro, en campañas es descartable, sí. Sí. El implante. También el implante, 40 años más tarde, dice una variación de estos experimentos, se aprobó como método anticonceptivo en los Estados Unidos, apareció el Norplan. El Norplan, bueno, sí yo conocí el Norplan todavía, un producto desarrollado por el Consejo de Población distribuido en los Estados Unidos, recibió la aprobación de la OMS en 1984 y después de casi 20 años de investigación y ensayos clínicos salió al mercado. 6 años más tarde, la FDA aprobó el uso del Norplan en los Estados Unidos. Para entonces, alrededor de 500.000 de mujeres ya lo estaban utilizando en 17 países, en los cuales ya se habían otorgado su aprobación legal, ¿no? Antes, recuerdan, eran 6 tubitos, ¿no? 6 tubitos que después han ido mejorando, ahora ya es uno. Entonces, como la historia, al inicio de cosas un poco así rústicas, caseras, puede tomar la batuta y poder, digamos, mejorar a través de las investigaciones, a través de las ganas y también de las personas empoderadas que siguen en la lucha, porque si no hubiesen aparecido mujeres
digamos, entre comillas, feministas o revolucionarias en ese entonces de la planificación de métodos anticonceptivos, probablemente de repente hubiese retardado un poco a lo que estamos ahora. Pero existen todavía comunidades o países que tienen un poco de restricciones en los anticonceptivos, incluyendo nuestro país, como menciona la colega, que ya está en una comunidad donde, si vienes a hablar de anticonceptivo, mejor vete, ¿no? Entonces, todavía guardan esa esencia antigua, sus culturas, sus tabúes, sus mitos en esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en los egipcios también en la mujer un poco de restricción. En las mujeres allá, si el hombre pues tiene 1, 2, 3 esposas, a todos les da igual, nadie se queja, y también son pocas, digamos, al acceso también de los métodos anticonceptivos. Los mismos testigos de Jehová, una religión. Claro, las religiones. Como al inicio hemos mencionado, religiones, culturas, políticas, de una u otra forma, en alguna parte de la historia han obstaculizado la adquisición, el consumo, incluso la distribución de algunos métodos anticonceptivos. Las mujeres en ese entonces se quejaban de que no se les había advertido sobre los efectos secundarios para este tipo de métodos anticonceptivos. Otras aducían que la remoción de las cápsulas eran muy incómodas para mediados de 1995, y el fabricante ya había recibido más de 200 demandas, incluidas 50 demandas colectivas. El fabricante retiró el producto del mercado en el 2002. En julio del 2006, la FDA aprobó un implante de una varilla llamada el Implanon, el cual libera una dosis continua del prostágeno etonogestrel y asegura una efectividad de hasta 3 años. Entonces, como la historia va avanzando, también los métodos se van sofisticando y se van puliendo. Si en una primera instancia fueron 6, claro, 6 que te ponían y era un poco difícil a veces de retirarlas. ¿Por qué? Porque se incrustaban o se desviaban. Entonces, digamos, los efectos secundarios en las mujeres eran un poco más sentidas, más afianzadas, más dolidas. Por lo tanto, a raíz de eso, menciona la bibliografía que se retiró del mercado en el 2002, ¿no? Luego ya apareció la de solamente una varilla. De 3 también. Sí, ha ido de 6, 3, 2, 1, creo que ha sido así. Y bueno, ahora tenemos de 1, ¿no? Y ahora en sitios donde no hay ginecólogo, también la obstetra coloca. Bueno, en el hospital donde estoy yo, el ginecólogo es el que coloca. Eso no quiere decir que, colegas que sí saben colocar, pero como hay ginecólogo no podemos colocar. A no ser que ya el jefe te diga, bueno, coloca, ¿no? Sí, pasa. Es un método anticonceptivo y los métodos anticonceptivos. Sí, luego vamos a ver las evidencias, nosotros hasta qué punto podemos estar en los métodos anticonceptivos. Y sí podemos. La anticoncepción de emergencia es otro anticonceptivo también que ahora ayuda mucho a lo que es los embarazos no deseados. Y en cuanto a cuando la mujer sufre violencia sexual porque es violada en la calle, porque de repente o porque sufre de repente accidentes como la ruptura del condón femenino, condón masculino, etcétera, y no está en su meta, no está en sus objetivos de embarazarse, entonces hay una opción para eso que es la anticoncepción de emergencia. Pero como su nombre lo dice, es de emergencia, no es que yo voy a darle rienda suelta a diestra y siniestra. Y les cuento el caso de una conocida que ella un diciembre tiene 2 relaciones sexuales, ¿no? Pero en la primera toma el anticonceptivo y bueno, pero luego en enero creo tiene otra relación sexual y no sé si se rompió el condón o no se puso su compañero sexual y salió embarazada a pesar de que tomó. Entonces ella no se explicaba por qué se había tomado la píldora el día siguiente, no sé cuándo, pero es que hay un intervalo. Es un anticonceptivo de emergencia que lo puedes tomar, según la bibliografía, 2 veces al año, por un promedio de 6 años entre el paso, 6 meses entre uno y otro, pero no lo puedes tomar cada 15 días o cada mes o cada 2 meses. Entonces hay que de repente, si nosotros queremos
Y esa es la moraleja, ¿no? Si nosotros queremos, o la mujer quiere empoderarse de su sexualidad, tiene que conocer su cuerpo y tiene que conocer al menos lo básico que está usando. Si ella dice, hoy uso anticonceptivo de emergencia, bueno, al menos sé consciente de qué forma lo vas a utilizar correctamente. Y sale embarazada, pues, ¿no? Ahora ya está con su bebé. Lo que es anticoncepción de emergencia, en septiembre de 1998, la FDA aprobó la comercialización del primer anticonceptivo de emergencia, específico en los Estados Unidos, el kit anticonceptivo de emergencia llamado Previa. A igual que otras píldoras para la anticoncepción de emergencia, ambos métodos de solo progestina y el acetato de ulipristal funciona mediante el retraso de la ovulación o la prevención de la fertilización. Luego vamos a ver que funciona solamente en 2 puntos y que se debe tomar lo más antes posible de tener la ruptura del condón o el daño sexual en este caso, ¿no? En cuanto al dispositivo intrauterino, durante las décadas de 1920 y 1930, los investigadores de anticonceptivos de Alemania, China y Japón crearon dispositivos con forma de anillo hecho de tripa, oro y plata, pero las infecciones seguían siendo un problema grave. Y en 1926, un físico alemán, Ernst, diseñó el anillo con forma de G, un DIU anular de amplia difusión y uso satisfactorio. Sus principales innovaciones fueron eliminar el hilo que introducía bacterias, ¿no?, en el útero y utilizar técnicas antisépticas estrictas para la introducción de dispositivos. Tal vez en esto, ¿no? Tal vez el método no era tan malo, pero esto de la antisepsia era lo que no estaba de repente en ese entonces muy correcto, ¿no? Y es que por eso, porque ahora igual pones un dispositivo intrauterino y le dejas su colita y no hay, o sea, si hay un cuidado y un control no tiene por qué haber infecciones. La Organización Mundial de la Salud, como la Asociación Médica Norteamericana, lo incluyeron entre los métodos reversibles más seguros, eficaces y económicos del control de la natalidad disponibles en esa época. El DIU más nuevo del mercado en los Estados Unidos es el Mirena, ¿no?, que está aprobado por la FDA, fue aprobado en diciembre del 2000, y libera una pequeña dosis de progestina, de bologestrel directamente en el útero y reduce el sangrado profuso, que a veces se asocia con los DIU antiguos. El sistema intrauterino Mirena, según su denominación, es eficaz hasta los 5 años. ¿Ustedes ya han colocado alguna vez un anticonceptivo o un DIU? ¿Sí? Ahora vamos a ver un videito también, ¿ya? Luego los métodos permanentes. Métodos permanentes está pues lo que es la vasectomía y la ligadura de trompa, ¿no? La vasectomía también tiene un poco de historia, de poco llega. A fines de 1800 se esterilizaban a los hombres como una forma desesperada de mejorar su salud, hacerlos sentir más joven, revertir la impotencia y curar infecciones. La primera vasectomía se realizó en 1894 en Gran Bretaña para disminuir la hinchazón y el endurecimiento de la próstata de un paciente. A principios del siglo XX ya, muchos hombres fueron esterilizados en contra de su voluntad para prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias. El uso de la vasectomía como método anticonceptivo voluntario es un concepto relativamente nuevo, refiere, y se le negaba a cualquier hombre que la requiriera a menos que fuera mayor de 35 años y tuviera al menos 3 hijos. Hacia 1960 solo se hacían o se habían realizado vasectomías voluntarias en 45.000 estadounidenses. Pero en realidad pues la vasectomía se puede realizar porque la persona o el hombre es libre de decidir, porque hay hombres que no quieren tener hijos, y hay hombres que sí quieren tener familia, y hay hombres que ya cumplieron. Pero lo que pasa es que hay un cierto machismo todavía latente en nuestro país,
y en Latinoamérica todavía, que piensan que hacer la vasectomía es que no se va a erectar rápido, que van a tener impotencia o que no van a ser muy hombres o muy machos. Entonces hay un cierto tabú que a veces les impide, ¿no? Entonces, bien difícil que llegue una pareja al consultorio y diga, pues, bueno, venimos y mi esposo decidió la vasectomía. Es un poco difícil. Yo, a ver, desde que era estudiante hasta ahora, solamente he visto claro, en internado, un señor que llegó, que manejaba moto y repartía, no sé si repartía pizza, pero repartía, y él decía que quería hacerse la vasectomía, y estábamos en las campañas, en estas que luego vamos a hablar de Fujimori, en esa época, y le hicieron, y vino un día y se le hizo rápido la vasectomía, 2 horas de postoperatorio, hasta 3 creo, y se fue, tranquilo. Después no recuerdo otra persona, al menos en la parte donde yo he trabajado, que haya solicitado una vasectomía así tan voluntaria, o que haya venido al consultorio y diga, mi esposo quiere la vasectomía. Es un poco, no sé ustedes, pero yo sí no he percibido mucho esas decisiones de vasectomía. En cuanto a la esterilización femenina, sí, eso sí, casi siempre la mujer es la que se hace la ligadura de trompas. Para cuando se realizó la primera mini laparostomía en el 75, muchas mujeres ya estaban buscando métodos alternativos aparte de la píldora. Los temores a los efectos secundarios de estas pastillas en ese entonces tenían un gran porcentaje de hormonas, ¿no? Y a los DIU de la década de los 70 hicieron que cada vez más mujeres se inclinaran por la esterilización, en especial si ya no querían tener más hijos. Durante la década del 90 ya la ligadura de trompas se convirtió en el método anticonceptivo más difundido en los Estados Unidos. Y bueno, con respecto a lo que le he mencionado, es parte de la historia de cómo de forma rústica fueron y conforme pasaron el tiempo fueron mejorando los métodos y aparecieron. Pero el Perú también, como les dije, estaba buscando sobre anticonceptivo en la época de los incas, pero no he encontrado, o me faltó buscar, pero no encontré rápido. Y lo que sí encontré es la anticoncepción en Perú, ¿no? Entonces, en este libro, que si ustedes lo pueden leer, se van a ilustrar bastante, aunque no es nada del otro mundo, porque hay cosas que uno ya al menos yo sí las he vivido en algún tiempo. Nos narra un poco la anticoncepción en el Perú. Entonces, en cuanto a la planificación familiar, había una entrada muy poderosa de la parte de la iglesia, la parte católica, más o menos por esta época, del 67 al 76. El libro menciona que mientras las autoridades eclesiásticas defendían el uso exclusivo de métodos de abstinencia periódica, como ya hemos visto también en la historia, el resto de la población o los políticos han venido promoviendo también, usando diversos métodos de forma más pragmática, más dura. Asimismo, se piensa que durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado no existieron actividades de planificación familiar, porque el general, pues el presidente en ese entonces, las consideraba que atentaban contra los intereses nacionales. O sea, en la época de Juan Velasco Alvarado no hubo ni un programa de planificación familiar. ¿Okay? Eso es lo que menciona. No le dio ni la importancia a lo que es planificación familiar. En cuanto a la iglesia peruana, tenía un lema que el control de la fertilidad era una cuestión de justicia social, que era, por lo tanto, ellos como iglesia se preocupaban por el bienestar de la población, ¿no? Entonces, que la anticoncepción no era un asunto puramente médico, que ellos también tenían una entrada ahí porque estaban preocupados por la población, y que no era solamente un problema médico, sino un problema que involucraba aspectos educacionales. En esta parte tiene razón, aspectos educacionales y principalmente el concepto de la paternidad responsable. Para uno usar al menos un método anticonceptivo tiene que haber recibido una consejería, al menos tener la noción de qué día me puedo colocar, qué día voy a continuar, cuántos días me va a proteger, qué efectos secundarios voy a tener,
Y si yo no quiero usar un método anticonceptivo, ¿de qué forma naturalmente me puedo cuidar? Entonces, esto era la parte de aspectos educacionales. Primero, la provisión de anticonceptivos orales fue una solución original, menciona, que permitió armonizar la doctrina católica con el control de la natalidad. Entonces, al inicio lo veían como un asunto de justicia social. En segundo, el programa desarrollado por la Iglesia Católica Peruana incluyó aspectos educacionales, la promoción del concepto de paternidad responsable y la participación no solamente del hombre y la mujer, sino también de la familia y la comunidad en sí. La abstinencia periódica era aceptada como medio de control de la natalidad para las autoridades católicas. Eso sí, la aceptaban como tal, abstinencia periódica. Y muchos médicos católicos en este entonces ya recetaban anticonceptivos. Pero hubo Kerry, que era un extranjero estadounidense, recetaba el Ovulen, que era una píldora anticonceptiva producida por una compañía Serley desde 1964. Y para Kerry, ¿no?, que era un sacerdote, la meta final del programa debía ser fortalecido en los matrimonios y la unidad de las familias cristianas, y dudaban que esto se lograría simplemente entregando píldoras, que aparte de las píldoras tenían que tener una educación, una instrucción. Durante el transcurso de la controversia se supo que Kerry estaba siendo financiado por Lambert, ¿no? Pero esta idea no le gustó a cardenal Landázuri, ¿no? Entonces no tenía mucha compatibilidad con lo que hacía Kerry. En 1968, aquí en Perú, la crisis había sido superada y para entonces ya aproximadamente cerca de 700 mujeres estaban tomando anticonceptivos orales a través, o sea, esta contabilidad o esta muestra, digamos, eran de 8 clínicas que habían instalado en el programa de ese año, en lo que es planificación, y en esas 8 clínicas ya habían cerca de 700 mujeres que utilizaban anticonceptivos orales. Y en 1968 el número se incrementó, aumentó a 1.200 mujeres, o sea, usuarios ya. La encíclica del Papa Pablo VI, promulgada en julio del 68, prohibía el uso de métodos de planificación familiar que no fueran otros que la abstinencia periódica, ¿no? Kerry se había vuelto hacía pocos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como él sí compartía un poco de la abstinencia, pero también decía que hay que ayudar con anticonceptivos. Entonces, como papa o párroco, su superior a él decidió que no, que solamente la abstinencia periódica, como que se molestó y se regresó a su país. Ya en 1973, en el gobierno de Velasco Alvarado, se ordenó el cese, en este caso, de las operaciones de la Asociación Peruana para la Protección de la Familia, el APPF, la red peruana más grande de clínicas de planificación familiar. O sea, él, mejor dicho, despojó a estas clínicas, le dijo que ya no funcionaran, ¿no? Le quitó sus materiales, equipo, aduciendo que esta institución recibía la mayoría de sus fondos de esta institución, que era una organización extranjera, y por lo tanto sospechaba de ir en contra de los intereses oficiales estratégicos peruanos en pro de una mayor natalidad. O sea, él tenía la idea errónea de que estas instituciones instaladas, programas de planificación familiar instaladas en esta época de su gobierno en el Perú y con financiamiento extranjero, él creía, o al menos él entendía, que querían que se reduzca la tasa de natalidad, que ya no nazcan más peruanos, por algo, por una estrategia de repente militar, qué sé yo, tenía esa idea. Por eso es que prohibió que sigan continuando este tipo de programa de planificación familiar en su gobierno. Ustedes saben que a él lo mataron, ¿no? Él no terminó su gobierno, él lo mataron.
El Vaticano prohibió en 1968 el uso de métodos de planificación familiar, excepto los de abstinencia periódica. Siempre la Iglesia con su abstinencia, eso sí, Iglesia, abstinencia periódica. Entonces, las iglesias católicas nacionales no necesariamente acataron lo que dijo el Vaticano y calladamente hacían, o sea, repartían métodos anticonceptivos. Este estudio cuestiona la idea de que la Iglesia Católica peruana y norteamericana se oponían a la planificación familiar. Ya para mí, entre 1996 y 98, aquí ya surge lo que son los grupos feministas, entra a tallar en forma conflictiva con la Iglesia, ¿no? Y el debacle y la disminución de lo que son la planificación familiar en el Perú. Esta época, ustedes sí recuerdan, ¿no? Entre 1996 y 98, tuvo mucho énfasis lo que es el programa de planificación familiar en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Organizó él muchas campañas masivas porque él decía que la pobreza, o sea, mucha población era sinónimo de pobreza y que para mejorar nuestro nivel económico y nuestras mejoras peruanas en todo campo necesitábamos controlar la tasa de natalidad. Y es así que él lanza el programa a nivel nacional de planificación familiar. ¿Alguien trabajó en ese entonces? Bueno, yo estaba haciendo mi internado en el 98 y me acuerdo que en el hospital donde hacía, que el Hospital Regional Docente de las Mercedes en Chiclayo, todos los días eran campañas y todos los días, toda la mañana eran cirugías, vasectomías, más que todo ligaduras, y nosotros como internas nos daban la opción de entrar. Y al último, cuando terminaban las campañas, nos daban un documento de apoyo que fulana de tal apoyó al programa de planificación familiar en las campañas sellado por el hospital, el director, todos ellos tenían. Entonces, y todo eso era dinero, era financiado, había un presupuesto. Mientras más ligaduras, más vasectomías hacías, tenías más dinero. Y aparte de eso tenías que completar una meta. Si tú pedías un dinero para tantas intervenciones quirúrgicas, tenías que cumplirlas. Entonces eso era. Y aparte de eso, pues te salía un bono, porque ya eso ya luego me enteré, pero salía un bono para quienes participaban en eso. Entonces, el programa dio prioridad a las esterilizaciones sobre otras formas de contracepción y realizó las esterilizaciones quirúrgicas bajo condiciones de mala calidad que ocasionalmente produjeron la muerte de algunos que fueron intervenidos o serias lesiones en los pacientes. Asimismo, muchas veces se realizaron las esterilizaciones sin obtener consentimiento informado en las pacientes que se les realizaba, ¿no? El número estimado de estas esterilizaciones entre estas fechas, entre estos años, fue más o menos 217.000 intervenciones quirúrgicas con esterilización. Entonces era grande. Ya a finales de 1998, una abogada que no encontré el nombre, solo mencionan que es una abogada feminista que investigaba los abusos de las mujeres en los hospitales públicos peruanos, tropezó con una evidencia de problemas en este tipo de programa instalado en este gobierno, del programa de planificación familiar. Y comenzó a divulgar los resultados, ¿no? A través de la prensa, digamos.